buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Hoy estamos con el doctor Alberto Ramos comentando siempre, como siempre, lo atinente al posconflicto y desde luego los puntos de coincidencia en algunas de las peticiones. Y hoy vamos a comentar, bajo la dirección de este programa del doctor Alberto Ramos, sobre un artículo que él escribió y que sé que muchos de los que ven este programa lo han leído, y los que no lo han leído pues van a tener oportunidad del comentario que aquí vamos a hacer al respecto sobre las apreciaciones que el doctor Alberto Ramos, PhD en ciencias políticas, escribió a fin de darle viabilidad a toda esta propuesta del posconflicto entre los del sí y los del no. Vamos a tratar también de mirar los puntos de coincidencia en algunas de las peticiones que han hecho los más destacados jefes del no para dar terminación a este programa de este sábado. Total, pues que, doctor Alberto, gracias por estar aquí, pues espero que usted dirija este programa. Yo voy a conversar con usted. Usted va a ser el que va a conversar conmigo, ahora yo soy el invitado. Gracias, Luis Hermes, por cederme transitoriamente la dirección durante este programa para orientar un tema que usted me propuso. Y lógico que tenemos un temario de 8 puntos. Sí, señor. Ese es podemos agotar. El artículo que usted escribió. Ese artículo lo envié a la página web www.vivaor.co. Allí tienen un periódico y tienen un semanario. El semanario es Caja de Herramientas. Ese semanario Caja de Herramientas tiene más de 600.000 abonados en Colombia y es de las páginas más consultadas por todos los medios, incluido Semana. Consulta allí, porque La Silla Vacía, Las Dos Orillas, Razón Pública y Caja de Herramientas son, digamos, medios virtuales de comunicación donde los investigadores de diferentes universidades escriben. Caja de Herramientas es nada más y nada menos que la vieja revista Foro. Claro, la misma revista. La Foro por Colombia, sí, que nació en 1993 y duró más de 20 años, se convirtió en Caja de Herramientas. Entonces, allí hay una presentación sobre el post-plebiscito. Todo lo que ha ocurrido después del plebiscito se narra en 11 puntos. Y hay un intertítulo que se llama ¿Cómo destrabar el acuerdo de paz? Salida al empantanamiento que dejó el no del plebiscito. Son 8 puntos y es para salir del empantanamiento. Pero entonces miremos cada uno de los puntos. El primer punto tiene que ver con lo que usted maneja a plenitud, y es que el presidente de la República, en ejercicio de todas sus facultades constitucionales, y el Congreso, con mayorías de coalición en ambas cámaras, la coalición del gobierno, pueden implementar los acuerdos. Directamente. Directamente. No necesita el presidente un acto legislativo para el posconflicto, ni necesita una estructura fast track para poder hacer desarrollar todo lo atinente a las normas, a las leyes, inclusive leyes de tipo de actos legislativos, para poder hacer todo lo que se iba a hacer a través del acto legislativo para la paz. Exacto. Entonces, como se cayó por el no el marco jurídico que le daba ese acto legislativo con facultades extraordinarias, que él iba a firmar unos decretos extraordinarios, la vía fast track que usted menciona, que son leyes más abreviadas con solo algunos con dos debates, y actos normales legislativos con 4. Eso era, digamos, reducir a la mitad todo el proceso legislativo. Esa reducción a la mitad que la tenía él aprobada fue la que se cayó. Sí. Pero en este momento él lo puede hacer plenamente
de manera común, Incluso, pero se demora, que es lo que sí, yo noto, pero hay una 1 cosa- o 2 años. No, no tanto. Recuerde usted que él puede recurrir a la ley de urgencia, Sí. la urgencia manifiesta. Y la urgencia manifiesta también reduce el tiempo. No reduce los debates, que seguirán siendo 4 para las leyes normales y 8 para los actos legislativos, pero la urgencia lo obliga inmediatamente al Congreso a reunirse inclusive en extraordinarias para seguir funcionando. Bueno, entonces si utilizaran la vía de urgencia, ¿cuánto tiempo sería la implementación? Sería el doble que lo que le daría el fast track. De todas maneras, se llevaría un año. Un año, mínimo. Entonces, aquí ya para los televidentes, hacerles hincapié en que el presidente en un año puede hacer todo sin necesidad de recurrir al acto legislativo que perdió, pero un año no sirve en las circunstancias actuales en que estaba el proceso, que era de desmovilización, de que se habían corrido a las zonas campamentarias, de verificación de la ONU, de un dispositivo para la fase final del de la conflicto, paz, que era dejar las armas, hacer la dejación, desmovilizarse y Claro, en 6 meses la FARC tenía que haber entregado todas las armas listas para la fundición y tenían que estar en las zonas campamentarias campesinas y en las zonas que se habían, en las zonas veredales campesinas tenían que estar concentrados todos para evitar cualquier problema que pudiera presentarse con otra organización, por ejemplo con el ELN. Ellos tendrían que estar ya reunidos y estos espacios que la FARC dejaba los serían copados por la fuerza pública para evitar que los grupos alzados, otros grupos alzados en armas y también la BACRIM pudieran introducirse en estos pueblos y tomar las armas allí y hacerse rancharse. Correcto. Entonces queda claro que el presidente lo puede hacer, pero no es el tiempo oportuno. Entonces no le, digamos, gastemos más explicaciones a ese punto. Se me ha ido la señal, podemos buscar el artículo allí en tu chat, te lo envío al chat. Bueno, el segundo punto de ese material, que sería un segundo escenario o alternativa para destrabar el proceso de paz, se llama Asamblea Constituyente. Entonces, primer comentario, Asamblea Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es aquella pues que le permitiría que el gobierno convocara nuevamente al pueblo a una ANAC. La Asamblea Nacional Constituyente, ustedes recordarán que fue la que se citó. Los mecanismos para reforma de la Carta Constitucional, una era mediante acto legislativo que desapareció. Con la reforma de las nuevas leyes, desapareció lo atinente al acto legislativo. Quiere decir que el Congreso de la República ya no puede más reformar la Corte Constitucional a través de un acto legislativo, como sí lo hizo para reformar el artículo 197. Porque el artículo 374 de la Constitución, que está en el título 13, en el capítulo primero del título 13, artículo 374 o 374, decía que la Carta Constitucional se podría reformar mediante un acto legislativo, es decir, por el Congreso, mediante un referendo, es decir, por el pueblo, y mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Mediante una Asamblea Nacional Constituyente se convoca al pueblo para que el pueblo como constituyente primario y como soberano asuma su poder. Y al asumir el poder, el pueblo, que ese es superior a todo el mundo, porque el pueblo es el poder en sí y per se, esta constitución diferente a la constitución del 86. Aquí el soberano es el pueblo y antes la soberanía residía en la nación y al residir en la nación residía en el presidente de la república. Hoy la soberanía está en el pueblo y como tal, mediante una Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo podría responder y ese es un mandato que obliga. Exacto. Entonces ese segundo escenario que lo tiene también el presidente demoraría más o menos año y medio. Sí. Según el artículo 376 de la Constitución, pues hay que elaborar
una ley, trámite de ley, para convocar a la Asamblea Constituyente. Ese es el mecanismo ya. Ese es el mecanismo. Dice así: mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decide si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el periodo y la composición. Bueno, entonces, para no leer todo el artículo, luego, imagine que hay que citar a elecciones. Sí. La registraduría debe citar y organizar un dispositivo electoral para que la gente vote por una asamblea y una campaña donde se lanzan de todos los sectores, movimientos, partidos, sociedad civil, etcétera, que puede demorarse una campaña 4, 5, 6 meses. Luego se instala la asamblea, otros 5 meses como fue la del 91. Bueno, ahí se nos va un año y medio. ¿Usted sabe lo que puede pasar? Y ahí se nos va año y medio. ¿Usted sabe lo que puede pasar? Que cambien todos los acuerdos. Convocada una Asamblea Nacional Constituyente, los miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente están por encima del Congreso de la República. Claro, porque es el pueblo. El Congreso deja de sesionar, como hicieron en el 91. Como ocurrió en el 91, que los depusieron y la Asamblea Nacional Constituyente sesionó de febrero hasta julio y, desde luego, aprobó la Constitución. Y el constituyente primario que elige la Asamblea Constituyente, la Asamblea se vuelve como si fuese el constituyente primario, no el Congreso, que es el constituyente secundario. El Congreso es un constituyente derivado, pero la Asamblea Nacional Constituyente es un constituyente primario. Y según la teoría constitucional, desde el abad de Sieyes a finales del siglo XVIII, cuando el constitucionalismo coge fuerza, una constituyente no tiene límites, aunque hay teorías de que dicen que puede limitarse, y los concentrarían a los acuerdos. En este caso no puede cambiar toda la Constitución otra vez, como el 380 lo dice, el artículo 380. Claro. Puede cambiar todos los acuerdos y puede cambiar todo el aparato del Estado. Alberto, lo que te estoy diciendo, la Asamblea Nacional Constituyente per se es el propio pueblo sentado en la mesa. Sí. Reasume el poder el pueblo, eso es la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo reasume el poder a través de esos delegatarios que ha nombrado allí en esa Asamblea Nacional Constituyente. El Congreso es un constituyente derivado que resume y recibe su fuerza para hacer la representación legislativa a fin de que se hagan las normas dentro del marco constitucional para que el Estado funcione. Pero puede cambiarlo para adquirir una nueva estructura. Inclusive, el doctor Santos, hoy nuestro premio Nobel. Sí, señor, el hombre Nobel de la Paz. No quiso en ningún momento, por ahí en el año 2014, hace 2 años, que se adelantara esto, porque las FARC pedían una asamblea constituyente, Uribe pedía una constituyente, otro sector, Álvaro Leiva impulsaba una constituyente. Él no quiso porque él sabía que, según sus asesores, esto podría darle un vuelco a los mismos acuerdos. Claro. Entonces, el tiempo de la constituyente se perdió. Ahora no es oportuna, aunque es el mejor instrumento de refrendación e implementación a la vez. Yo creo que puede haber una constituyente a la altura del año 2018, final del 2018, cuando él se vaya a ir del gobierno. Y le tocará pues al nuevo gobierno esas reuniones de la Asamblea, cuando se vea también que la forma de implementación que se haga no va a dar abasto con estos acuerdos de normalizarse el proceso como iba. ¿Usted me permite, director, una cosa? Pero, claro, pero ponga cuidado en esto, y eso me preocupa. Y como decía una compañera mía, cuando estábamos en la maestría, ella tenía este término: me asalta una duda. A mí también, a mí me asalta una duda en cuanto a que el presidente de la República bien lo ha dicho, que estos acuerdos que se están haciendo con el sí y con el no, para llegar a un punto de encuentro no pueden demorarse mucho tiempo. Sí. Y yo estoy de acuerdo en eso, no se pueden demorar mucho tiempo. No pueden ir más allá de un tiempo razonable, porque ese limbo, no solamente jurídico, sino ese limbo para las instituciones internacionales, y desde luego esa zozobra para la misma FARC y para el propio Estado y para el propio pueblo colombiano, de no saber en qué momento estos señores alzados en arma vuelvan al monte. Eso es una inquietud muy complicada. Correcto. Que no queremos vivir, máxime
cuando de alguna manera se está llegando a buscar la posibilidad de unos acuerdos con el ELN. Correcto. Bueno, entonces pasemos a otro punto. El cuarto. Sí, que sería el de los cabildos abiertos. Allí hubo una trastoqué. El tercero era el constituyente, el segundo los cabildos abiertos, que son 1.115 cabildos. Sería más o menos 1.115 cabildos. ¿Y de qué se trata el tema? Que el doctor Eduardo Cifuentes, expresidente de la Corte Constitucional y miembro de ese organismo durante 8 años, fue también defensor del pueblo, ha propuesto crear cabildos abiertos, impulsar cabildos abiertos que se hacen con el 5 por 1000 del potencial electoral en cada municipio. Se sumaría la paz territorial de cada municipio, el querer, y la gente se pronunciaría ante el Consejo Municipal, no necesariamente en las instalaciones, puede ser en una cancha de fútbol, en una plaza. ¿Es un cabildo? Un cabildo, un verdadero cabildo abierto, no como los han amañado durante estos 25 años de manipulación con los líderes comunales, sino un verdadero cabildo donde la gente diga, queremos los acuerdos, refrendamos el acuerdo de paz, y esto reemplazaría también al plebiscito, en la refrendación. Claro, esa es la idea. Porque el cabildo abierto es otro mecanismo de participación ciudadana. Del mismo rango. Del mismo rango. Que es artículo 103 artículo 103 de la Constitución. El problema que se le ve a este es, digamos que la ley 134 da apenas 15 días, eso está bien, para promoverlo en cada municipio. Pero mientras que se hacen las campañas en el municipio para que la gente firme, etcétera, etcétera, eso no se hace en 15 días ni en un mes, se pueden ir 2 meses. Y terminado todos los municipios de pronunciarse, supongamos que nos gastemos 2 o 3 meses, ¿qué pasa? Que eso refrenda pero no implementa. Sí. Entonces necesitamos un instrumento de implementación. Bueno, cuarto punto, o alternativa para destrabar el proceso de paz, es el acuerdo especial que se firmó y se los parámetros del derecho internacional. Se depositó en Berna con los parámetros del derecho internacional público y el derecho internacional humanitario. Es decir, que ese acuerdo especial que diseñaron los abogados de las FARC y del gobierno, los delegados de ambas partes, es un tratado por vía de un acuerdo especial del artículo 3 del protocolo 2 de Ginebra, y este está por encima de cualquier consideración y debe incorporarse para su cumplimiento sin necesidad de refrendación ni de implementación. No, ahí tengo también me asalta una duda y tengo una diferencia con usted, ya que tanto usted como yo estamos dentro del derecho constitucional. Plantémosla a ver cuál es. Si bien es cierto, los tratados internacionales, convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por el Congreso, por el gobierno colombiano, priman en el orden interno, es decir, que están por encima del orden constitucional y forman parte de ese bloque, por encima de la Constitución. No es menos cierto que este tratado, si bien es cierto, se firmó entre las partes y se depositó en Berna, Suiza, se depositó con un condicionamiento. El condicionamiento que esto tenía a fin de poder implementar los acuerdos, esos acuerdos, y darles su reconocimiento, estaba supeditada a que ganara el sí. Y eso fue lo que no ocurrió. Si bien es cierto, el sí no perdió por tantos votos en un país de casi 50 millones de habitantes, donde 34.985.000, 34 millones, o mejor, 35 millones estaban en capacidad de votar y votaron un poquitico menos de 13 millones, es decir, el 37%, y el 63% no salió a votar. No es menos cierto que aún con esa pequeña diferencia de 0.21%, que equivalen a 52.000 votos aproximadamente, él no ganó. Y en un país democrático, así se hubiese ganado por un voto, hay que depositar la confianza democrática y aceptar que él sí perdió. Entonces, esos acuerdos, y así lo han dicho, ahorita lo acaban de decir,
en Viena, cuando Timoleón, alias Timochenko, expresó justamente una teoría parecida a la que usted plantea. En Suiza, en Berna, le respondieron: no señor, nosotros tenemos depositados, porque ustedes nos hicieron entrega, pero eso estaba supeditado a que existiese la posibilidad de que él sí ganara. En consecuencia, estos acuerdos los podemos devolver, porque no pueden tener todavía la viabilidad jurídica de la confianza y del visto bueno que nosotros pudiéramos dar para aceptarlos, como si ciertamente, aunque las partes la firmaron, lo podamos refrendar acá. Bueno, yo tengo ahí pues una consideración, y es que esa, digamos, esa exigencia... Pero para que siga, en los otros puntos estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero aquí es lo siguiente: el punto de la implementación, que es el punto, creo, 5 o el artículo 5 del acto legislativo que constituye el marco jurídico para la paz, exige o liga todo al sí, al triunfo del sí en el derecho interno, no en este que es de rango internacional. Sí, pero no puede pasar el internacional cuando el acuerdo es entre el Estado como tal, con una fuerza que se levanta, que no es un Estado, es una fuerza que se levanta y que no es un Estado, sino que es una fuerza interna que desde luego se reconoce como una fuerza guerrillera cuya finalidad es deponer al Estado en sí. No es un Estado porque no se le reconoció la beligerancia. Por eso. Se le reconoció fue el estatus político. El estatus político. O sea, el que estatus de ser guerrilleros. Delincuentes políticos. Exactamente. El delincuente político tiene un rango especial frente al delincuente común. Por el eso. delincuente político se ha alzado en armas desafiando al Estado porque considera que puede transformar todo lo injusto. Exacto. O sea, esa es la teoría primigenia de las rebeliones, de los alzamientos. Como aquí no hubo beligerancia, no se reconoció la beligerancia. No es como Estado, no se le trata como Estado, pero de todas maneras el artículo 3, ¿sí?, de ese protocolo 2 de Ginebra le da, bajo el jus cogens, le da un rango especial, ¿sí?, de tratado. Sí, claro, le da el rango de tratado, pero vuelvo a repetir, en la medida en que no hubiese un condicionamiento, pero aquí había un condicionamiento que era someter lo acordado a la aprobación de una refrendación, y nada está acordado hasta que todo esté acordado, y no está acordado todo si se tiene en cuenta que la refrendación era un requisito primario a fin de que los actos que el acto legislativo iba a permitir que se reconocieran como tal dentro de un contexto internacional tuviesen su aprobación, lo que no sucedió a través de la consulta que se hizo al pueblo colombiano. Bueno, en esa parte estamos en desacuerdo. Sí, en esa parte pues no continuemos, ya tenemos unos puntos de vista diferentes, pues pasamos a otro punto porque entonces podemos fatigar a nuestra audiencia, en el sentido de que eso te puede más adelante aclararse o precisarse, etcétera, etcétera. Bueno, el otro punto... Perdón, para que siga el doctor. Esto que estamos tratando aquí es un documento muy importante que trabajó y que está en las redes el doctor Alberto Ramos Garvira. Yo lo leí y por eso consideramos que era importante hacer un debate sobre estas propuestas que son muy interesantes, que nos unen y nos desunen, pero no nos desunen para matarnos, sino en el acuerdo de los puntos de vista que son algunas veces convergentes y otras veces diferentes, como en este caso. Bueno, hay otro punto que son alternativas para destrabar el proceso y salir del empantanamiento, como usted lo dijo al principio, y es el de las demandas que cursan. El de la Fiscalía General. Bueno, toquemos primero el de la Fiscalía General. ¿Cuál es el caso de la Fiscalía General? Que la Fiscalía General de la Nación sancione ejemplarmente el delito de fraude al elector, confirmó un detectado del corazón. Bueno, usted explíquelo. Sí, porque el fraude al elector, que es un delito contemplado en el artículo 388 del Código Penal, se cometió y lo confesó el gerente del no. Yo digo, el nombre estrambótico y macondiano, ser uno gerente de un no, porque leí por allí que unos extranjeros comentaron cuando recién él se posesionó y lo nombraron gerente del no,
Y eso como, si todo tiene que ser positivo, como... Todo tiene que ver por la paz, como un gerente por la no paz. Bueno, Un gerente por la no paz. Entonces, él en un acto de éxtasis, de triunfalismo, de emoción, confesó en una entrevista al periódico La República, que está grabada además, que manipularon, mintieron, pues no dijo la palabra mentimos, sino que deformaron la realidad de los acuerdos, no explicaron los acuerdos y que la táctica era emberracar a la gente para que la gente fuera enojada a votar. O sea, distorsionaron la realidad y eso es afectar a la democracia y eso es dañar la serenidad, la tranquilidad y la transparencia del elector que debe ir tranquilo a votar. Le dañaron la cabeza cuando dijeron, va a perder las pensiones, sus hijos se van a volver homosexuales, Timochenko va a ser presidente. O sea, todo lo que ustedes saben que se hizo y que era mentira, ¿sí? La gente fue a votar enojada, por lo tanto emberracada, como dijeron ellos. Dañaron la serenidad, la tranquilidad del elector. Eso es un delito que se llama fraude del elector. Entonces la posición que planteo en el artículo es, si la Fiscalía actuara, yo le llamaría y si fraude las al elector fraude al elector por falsedad ideológica en el contenido a transmitir. Entonces, Luis Hermes, si la Fiscalía funcionara en Colombia, si las instituciones empezaran a funcionar, si ante una crisis como esta que el mundo entero está viéndonos porque tenemos un Nobel de Paz y una paz firmada sin poderse practicar, ¿cómo la Fiscalía no va a salir a estrenarse, por lo menos el fiscal nuevo, y decir, bueno, aquí con esta confesión vamos a cerrar rápido la investigación, pues, sin violar el debido proceso, lógicamente, y con ese delito configurado anular o tramitar ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, anular la elección y volverla a hacer. Claro, qué cosa tan horrible que un expresidente de la República, y aquí hago un paréntesis a lo que usted está diciendo, doctor Ramos, que un expresidente de la República recurra a emberracar al pueblo para que salga a votar berraco y perturbado. Y perturbando al elector, pero que salga a votar berraco para enturbiar un proceso electoral. Hombre, eso es triste. La verdad es que el New York Times hoy sacó un comentario horrible sobre esa actitud de Uribe. Se ve muy feo, pero totalmente feo. Y esto no lo está diciendo cualquiera, sino que lo dijo fue el mismo presidente de la campaña, el mismo gerente de la campaña, que además es primo de él. Es que es primo de él. Él es Vélez Uribe y el otro Uribe Vélez. Son primos de dos hermanos. Y entonces el New York Times le dice, expresidente Uribe, usted está atravesándose a un proceso de paz, vuélvase a comportar como estadista. Usted combatió a las FARC y eso permitió que se sentaran en la mesa, porque los redujo, pero no los venció. Entonces deje que la paz se haga y no afecte a ese país. No perturbe. Eso es muy triste para un presidente de la República. Y no está hablando cualquier diario. Es decir, el doctor Uribe... New York Times es el mundial. El doctor Uribe todavía goza de mucha imagen y prestigio en Colombia, tanto que sacaron 6 millones y pico de votos. Y con el doctor Zuluaga en la primera vuelta ganaron, pero lo vencieron en la segunda de la repetición del gobierno del doctor Santos. Pero todo lo que está haciendo lo demerita internamente porque ya el delito se configuró e internacionalmente se va a desgastar de manera inútil, o sea, que conserve algo del prestigio, como lo dice el New York Times, y se comporte y deje que la paz se haga. Aquí están las primeras coincidencias de Marta Lucía, del ex procurador Ordóñez, que hablaba sobre la cuestión de la teoría del género, si pues iban a acabar, si iban a volver homosexuales y todas estas cosas. Aquí está el resumen y los puntos de encuentro también del expresidente Pastrana. Aquí está los conceptos de las diferentes iglesias católicas y cristianas y los puntos de coincidencia en algunas de las peticiones. Puntos de coincidencia. La reclusión entre 3 y 8 años. Eso mismo lo tiene el acuerdo. Y eso lo está diciendo, hoy lo está diciendo Uribe. Eso estaba ahí metido. Habla
la reclusión de 3 a 8 años para autores de delitos de lesa humanidad en colonias agrícolas, siempre y cuando digan la verdad. Eso es lo que se ha dicho, que el que no dice la verdad entonces está castigado de 15 a 20 años. Lo mismo plantea Uribe hoy, que el narcotráfico no sea conexo al delito político y que no sea amnistiable. Nunca se está amnistiando, se está considerando, y yo creo que en eso yo quisiera coincidir con usted. El delito de narcotráfico, y aquí lo dijimos en uno de los programas que adelantamos, es delito conexo en el caso específico de los alzados en armas que se reconocen como tal, porque es la combinación de todas las formas de lucha para alcanzar el poder. Y eso es aceptable. Sí, sí. En el derecho internacional humanitario se acepta la combinación de las formas de lucha. Y si se conexa este delito como un delito para conseguir recursos, para conseguir las armas, porque no tienen otra forma de hacerlo, es un delito que está conexo a este reconocimiento que se está haciendo. ¿Estamos o no estamos? Sí, lo que pasa es que no han querido aceptar esa realidad que bajo los parámetros del derecho internacional se da, y es que todos los delitos, excepto los de lesa humanidad y crímenes de guerra, todos los delitos comunes cometidos durante la guerra y en ejercicio de la guerra, que es el derecho de rebelión, frente a una negociación, no en la normalidad de un Estado de Derecho ni cuando se combate contra los guerrilleros, sino cuando hay una negociación, los delitos comunes se vuelven delitos políticos por conexidad. Y desde luego se vuelven conexos. Voy a colocar un ejemplo, ¿no? La violación de domicilio. Creo que el otro día hablamos de eso. Sí. En los 52 años de guerra interna, solo con la FARC, me imagino que violaron todos los domicilios de todas las fincas por donde pasaban para ir a comer. El artículo 28. O ir a dormir a la fuerza, si no los dejaban entrar. Claro, el artículo 28 de la Constitución lo trae como un derecho fundamental. Nadie puede ser molestado ni en su persona, ni en su familia, ni en su domicilio registrado, sino conforme a mandato de autoridad competente, con las formalidades que la ley establece para cada caso. Y en este caso, y ese es el inciso primero de ese artículo 28, y en este caso lo que se hizo es lo que usted está diciendo, violación consuetudinariamente. Consuetudinariamente los guerrilleros entraron a todas las fincas cuando estaban fatigados a pedir comida o a dormir, así no les dieran permiso o la gente intimidada los dejaba entrar. Claro. Lo mismo el ejército, me imagino que hicieron lo mismo. Entonces, ¿quién va en un momento de un proceso de paz a juzgar la violación de domicilio, que es un delito en las ciudades, gravísimo, y en el campo? Pero ya en un proceso de paz se vuelve conexo al delito político y se vuelve entonces un delito político. Lo mismo pasa con el narcotráfico. Esa es la explicación. Bueno, el otro punto tiene que ver con las demandas que se entablaron contra el plebiscito y contra el acto legislativo por parte del Centro Democrático y de otros actores judiciales. Resulta que una de esas demandas son 11. Son 11. Yo menciono 2, pero de esas 11, estas 2 son las más aproximadas a que también es la oportunidad para que se anule, reaparezcan las instituciones y la Corte Constitucional se luzca con ese desprestigio que tiene, y entonces que se pronuncie sobre la demanda que plantea que quitaron el voto en blanco, que no financiaron las campañas y que bajaron el umbral. Pues entonces que la Corte por lo menos diga, ¿sí?, que allí se cometió una omisión gravísima porque la jurisprudencia del Consejo de Estado valida y le da importancia al voto en blanco y que por lo tanto entonces el plebiscito se cae, sería una posición. O que en una de las tantas demandas de esas 11, la Corte deje en pie el plebiscito, la Corte Constitucional, pero diga que no está ligado necesariamente el resultado de la votación a la implementación, porque hay una que ataca el artículo 5, hay una demanda que ataca el artículo 5 del acto legislativo que se hizo violando el principio de consecutividad en la elaboración y en el trámite. Si se cae ese artículo, solo que se caiga ese artículo, el resultado del plebiscito pues fue ese, pero no tumba la implementación y por lo tanto el acto legislativo queda en pie y se puede implementar. Y el resultado sí, ganaron los del no, pero se puede implementar y las facultades las recupera. Que mejor dicho la Corte le dé un salvavidas al proceso de paz,
no brincándose ninguno de los términos, sino fijando una jurisprudencia clara con estas condiciones históricas y coyunturales que estamos viviendo, que es una paz firmada que no se puede practicar, es, como dirían los muchachos, un oso internacional. Bueno, yo ahí también tengo una duda, ya no con usted, sino una duda de tipo de la Corte. Pero también, ¿cómo es la vida? Quienes se pusieron e intervinieron y demandaron. Y demandaron. y demandaron. Facilita la hora que... y demandaron el plebiscito fueron los del no y específicamente el Centro Democrático. Obviamente el exfiscal Montealegre, porque lo de Montelero yo lo entiendo. No, pero eso es otra demanda, ahora la miramos. Por eso, es otra demanda. Es distinta. Sí. Bueno, es distinta y es diferente y esa es una demanda bien intencionada, además planteada jurídicamente que yo comparto. Muy buena, ahora la miramos. Ahora la miramos. Pero sí con esta de la... Y ahora ellos están asustados porque ellos no estaban preparados para ganar. Ellos lo que querían hacer era un gran escándalo camino a las elecciones del 2018. Esa era la gran intención del presidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, y sus huestes. Ellos dijeron, con esto nosotros nos armamos, y claro, como hacer oposición es mucho más fácil que estar en el poder, y decir que todo es malo es muy bueno, pero cuando usted está sentado allá y tiene que entrar a coordinar con el uno y con el otro, y cómo hace para morigerar todos estos procesos, las cosas se vuelven supremamente complicadas. Desde ese punto de vista, ahora ellos están rogando que eso no ocurra, pero podría ocurrir, y en eso yo coincido con usted. Podría ocurrir. ¿Qué tal que la Corte se luzca ahora? Y les diga, sí señor, ustedes tenían razón en lo que están pidiendo. Entonces, ¿qué van a salir a decir? No, nosotros no queremos eso. Luis Hermes, contémosle a los televidentes, a los que no hayan leído esa parte, porque pues no todo el mundo lee o no leemos todo lo mismo. Sí. Resulta que han ido a retirar las demandas, porque ganaron. Y las han ido a retirar, y no, solamente les dejaron retirar la de la pregunta. Sí. Pero todas las demás están allí, son están allí. 9. Y María Victoria Calle, la presidenta de la Corte, dijo, no me entiendo. No, nada. No, es que vamos a hacer el trámite. Ustedes fueron los que mandaron, vamos a hacer el trámite y ya oficiaron a todo el mundo. No, nosotros queremos retirar esto. No, un momentito, de aquí no Como retirar una demanda ejecutiva, una tutela, ¿no? Ahora cuando la Corte les diga, señor, ustedes tenían razón, no, nosotros no tenemos, no queremos. Víctima de su propio invento. Ahora, la demanda de Eduardo Montealegre es muy buena y esa tiene la siguiente finalidad. Tiene mucha estructura jurídica. Dice que ese acuerdo especial del derecho internacional, donde no estuvimos allí plenamente identificados, él dice que no necesita, él creo que dice que no necesita... No, pero él decía era que precisamente lo que él planteaba es que no necesitaba el presidente que no necesitaba plebiscito, sino que ya estaba el acuerdo. Exacto. No necesitaba hacer plebiscito. Y en eso yo estoy de acuerdo con él. Desde el punto de vista de un gran soporte constitucional, el presidente de la República es la primera autoridad y está autorizado para hacer acuerdos de los que estime conveniente en hacer la paz. Déjeme hacer una prognosis, un pronóstico. Creo que este proceso se va a salvar, es por ahí, por una de esas demandas, porque lo otro está muy entrabado, está muy complicado. Todo lo del Cabildo Abierto y la Constituyente, lo que hemos analizado. Pero esta es una salida por vía del guardián de la Constitución y del Estado de Derecho, que es la Corte Constitucional. Otro tema, el huracán Matthew. ¿Sí? El huracán Matthew fue muy fuerte y en eso el derecho civil se llama fuerza mayor y no dejó que la gente votara en 4 o 5 departamentos. También puede ser una causal para repetir las elecciones. Allá, solamente en esos departamentos, no en todo Colombia, sino donde el huracán afectó, en la costa. Si se llega a demostrar, además hay unas demandas que han colocado sobre eso, ¿no? Sí. Si se llega a demostrar, y es válido, todo el daño que hizo el Matthews, si se llega a demostrar que eso tiene validez, la Corte Constitucional fallaría en ese sentido y obligaría a que la Registraduría Nacional del Estado Civil proceda en tiempo que ella fijaría, de acuerdo con el gobierno nacional, el decreto que salga, para que se fijen unas elecciones
para esos departamentos afectados. Exactamente, porque la gente no pudo votar. Y eso cambiaría el Se panorama. les violó el derecho a la participación. Claro. No porque ni actores armados o huelguistas Exacto. o saboteadores. La naturaleza. Fue la naturaleza en Claro. medio del cambio climático que Sí. este huracán pasó por la Guajira, pasó por la costa atlántica, pasó por el Cesar, pasó por San Andrés y la gente no pudo ir a votar o los jurados no llegaron, ni los testigos llegaron en el 50% siquiera. Sí, señor. Y la papelería en otros no llegó. O Sí, sea, señor. no hubo elecciones plenas, sino que todo fue a medias. Podrían Por lo tanto, se participar. perdieron 4 millones del comportamiento Por eso. electoral, incluido los abstencionistas, es Claro. decir, sin contar los abstencionistas. Ahora la gente preguntaría, los que están allí, ¿quiénes irían a votar? Aquellos que no pudieron participar. Los que ya votaron no pueden volver a votar. Pero los que no han votado y no votaron por estas circunstancias Y que se han registrado siempre y que se han registrado votado. siempre y que siempre han votado, seguramente, y por ahí va a ser. Sí, puede Yo ser. tengo mi expectativa por ese lado. Eso, en lo que yo he leído y en lo que yo he analizado, yo decía, vea, por aquí, esta salida, en eso sí estamos totalmente identificados. Podría ser la salida por allí. Podría Y ser. solamente para esos departamentos de la costa atlántica podría darse la circunstancia, bueno, incluido San Andrés, podría darse la circunstancia que los Es un invitaron. hecho visible, notorio, real, meteorológicamente probable. El IDEAN lo certificó. Es más, el senador Benedetti lo dijo el mismo día y muchos concejales de varios municipios llamaron al Consejo Nacional Electoral, llamaron a la registraduría el mismo día 2 de octubre. Mire, aquí la gente no ha podido llegar, extiendan la elección hasta las 8 de la Los noche. jurados no han podido llegar Los tampoco. jurados llegaban hasta las 8 de la noche, ni siquiera eso hicieron. Sí. O sea, que hay mucha prueba, no solamente climatológica, meteorológica y de la logística que se impidió para que se pueda repetir las elecciones en esos departamentos. Recuerde usted lo que pasó en el Valle del Cauca, por menos cosas, no se hizo una elección. En el Una fenómeno elección de la niña. En el fenómeno de la niña. Y no había esa magnitud. Y sin embargo, el gobierno nacional consideró, vía decreto y aceptación de la Registraduría Nacional, que no habían condiciones, en razón del fenómeno de la niña, para hacer una nueva elección. Correcto. Y no se hizo. Y la gobernación la terminó el señor Francisco Lourio. Lourio. ¿Ya ve? Ahí está. Yo creo que en eso, yo lo tengo claro que por ahí, ese es un paso que lo veo clarísimo. Y el otro es que comparto, el presidente no necesita, porque además, esta cosa del plebiscito era una estructura netamente política, que solo comprometía al presidente de la República y no compromete ni al Congreso de la República, y así lo dijo la Corte Constitucional. No compromete al legislativo, ni tampoco compromete la rama judicial. Inclusive, usted da una clave para la registraduría, y es esta, mire. No se trata pues aquí de jugar de tabur, no. Es que hay algo que se llama, señores televidentes, comportamiento electoral. Comportamiento electoral en Colombia es que la registraduría tiene los registros de quienes van a votar cada elección de cada 4 años. Sí. Y a las intermedias. Entonces, los abstencionistas también se sabe cuáles son, porque no van a la mesa, no presentan la cédula y no participan. Pero si se miran las 2 últimas elecciones antes del plebiscito, la del Congreso de la República y la de la elección presidencial del 2014, es donde yo leí que en esos 4 o 5 departamentos faltaron 4 millones de personas. O sea, 4 millones de personas no es mucha gente, porque el Valle del Cauca tiene casi 5 millones de habitantes. Sí. Estamos hablando de 5 departamentos donde Que sumados, 4 millones sí van a votar y no pudieron votar por el huracán Matthew. Entonces, ¿qué pasa? La registraduría debe hacer un análisis de los que votaron en el 2014 por presidente y Congreso y descargar los que votaron ahora en el plebiscito. Entonces, ¿cuáles faltaron de los que sí votan?
pues los que concurren, no los abstencionistas, porque ahora podría entonces ser trasteo de abstencionistas. Sí, aquí claro. en Colombia, no, se trata de que entonces voten los que siempre han votado. Además están Sin limitar a los abstencionistas, que podrían votar. y están en el padrón electoral. Que están en el Están padrón, sí, que sí, podrían votar los claro. abstencionistas, lógico, ¿quién les impide? Pero no se trata de eso, inclusive, con rigor y justicia o ecuanimidad, bueno, que voten los que siempre han votado, porque si en Colombia no votaron los abstencionistas, aquí tampoco iban a venir ese día, no fue el Matio, Sí. fue la modorra o la conducta tradicional, conducta tradicional. de no ir. Esa es una salida, Sí. es una salida. Bueno, el último punto que se plantea en el artículo como alternativa de salida al desentrabamiento, para desentrabar el proceso de paz, es el siguiente. Es un poco, digamos, de ficción, pero es real. O sea, es un poco imaginario, pero es real. ¿Por qué? Porque este es un país que tiene 52 años de un conflicto armado con una guerrilla que no ha podido terminar y que ha hecho mucho daño a la economía, al ejercicio del derecho mismo que no funciona, ni la justicia, ni los derechos humanos, muchas cosas no funcionan por el conflicto. Y tenemos una posibilidad de desactivar a una guerrilla, porque aunque la desactiváramos y se terminara y se normalizara todo, sigue el ELN, que debe ser un proceso por separado. Y otros actores armados que no se puede hacer con ellos procesos de paz, que son paramilitares, BACRIM, mafias, y la violencia urbana, que no tiene que ver nada con esto del tema de la violencia política y rural. Entonces, el escenario es el siguiente: ¿cómo es posible que por tecnicismo jurídico, o sea, la paz quedó en manos de tecnicismos jurídicos, de retruécanos jurídicos, de arandelas jurídicas, de leguleyos, de trabas, de cosas que se podrían haber superado, pero que se escribieron y que no lo dejan hacer? Entonces, el escenario es el siguiente: como ya tenemos un Nobel de Paz, o sea, ya no es el presidente Santos común y corriente, sino que un hombre universal. Un hombre universal que todo el mundo está mirando en este momento, porque se ganó el Nobel de Paz y la paz no está firmada, y el 10 de diciembre tiene que ir a recibir el premio y sin lograr la paz. Bueno, ha ocurrido en otras ocasiones, que en Guatemala también pasó, ¿sí? Costa Rica, quien lo ganó, allá no hubo conflicto, pero Oscar el Arias, presidente Obama también lo ganó para y no había solucionado lo de Irak, no lo había solucionado, ni lo de Afganistán, y no había retirado las tropas, era para que las retirara precisamente. Retiró parte, pero no la retiró todas. Retiró una parte, etcétera. Pero no tiene muy buena presentación que nosotros, pudiendo lograr la paz y por tecnicismos jurídicos, suceda lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuál es el escenario? Que el presidente de la República, que ha tenido la voluntad de recibir todas las modificaciones que sugiere el Centro Democrático, el señor Ordóñez, que se equivocó mucho en esa Procuraduría y ahora aparece como un protagonista a reorientar los acuerdos, pero ya le recibieron su documento, a Marta Lucía Ramírez, a todos, Pastrana, a todos, y que los van a llevar a La Habana y que se están analizando, y que el presidente ha tenido esa voluntad. Digamos que de 65, 75 observaciones el gobierno recoja 15, 20, 25, las que sean razonables, viables, no irracionales para prolongar y que se active la guerra, que es lo que muchos quieren, y para una campaña presidencial montados en el no. Eso no lo va a permitir el presidente, ni la comunidad internacional, ni nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que estamos marchando. Y la gente está marchando es acuerdo ya. Y esto no es un juego. Que estamos haciendo aquí, hay más de no sé cuántos miles de personas que nos están oyendo, entonces, nacional e internacional. Entonces el escenario es que revisen las sugerencias de revisión, de reorientación, que incorporen las que sean razonables, hay que incorporarlas, y que el presidente, firmando esto con Timochenko nuevamente, lo lleve a la plenaria del Congreso, que es el depositario de toda la votación nacional, porque ellos, así haya habido extensión en el 2014, ellos cada vez representan a toda la nación, son los elegidos, son los legisladores. Que lo lleve allí y que pida, ¿sí?, que se destrabe el proceso y que le reiteren las facultades extraordinarias. Así sí puede. Y que él
asume la responsabilidad como presidente y premio Nobel para en aras del El bien alcanzar la superior paz. de la paz, para alcanzar la El paz, bien superior de la patria. que la firma y que comienza la implementación. Y ahí sí, quedan ratificados. Eso es un escenario, digamos, de el último si los otros 7 no funcionan. Estoy totalmente de acuerdo. Se le fue el tiempo ya a usted. Director, es que ustedes... Usted es el director, usted es el director ahorita. Ya, se acabó el tiempo. Acaban de decirnos que se acabó el tiempo. Y hemos llegado al final de analizar Alcanzamos a analizarlos. todos los puntos. Yo solamente agregaría una cosita. Aquí hay que implementar el voto obligatorio como existe en algunos países, para terminar. Muchas gracias por estar acá. Despide el programa, doctor Ramos. Bueno, el voto obligatorio no es tan obligatorio. La palabra es muy fuerte, se llama voto obligatorio. Pues la gente puede ir y votar en blanco, entonces no lo obligan a votar por nadie. Pero participa y se puede enterar qué es lo que está pasando, porque es que la extrañeza es qué hacen esos abstencionistas. ¿Será que no se enteraron? Etcétera. Bueno, el programa lo voy a despedir copiándole pues al director la frase clave para los padres de familia. Es: ¿usted sabe en este momento dónde están sus hijos? ¿Usted tiene plena conciencia de las actividades que realizan? ¿Usted los ayuda, los orienta? Porque pueden estar siendo inducidos a cuestiones por las redes sociales, por la web o por amigos que los desvíen. Es decir, la educación no solamente se da en casa, sino también monitoreando dónde están sus hijos, porque allí puede haber una desviación de la conducta de los hijos y ellos son el capital de la familia y de la sociedad. Muy buenas.